Ahora mismo, mientras millones de litros de agua golpean el borde de una de las cataratas más famosas del planeta, una parte de ese caudal ya no llega al vacío, no cae al río, no se convierte en niebla, desaparece, se pierde bajo la roca, se lo traga algo que llevaba décadas creciendo en silencio bajo los pies de turistas, técnicos, barandillas, túneles de servicio y plataformas de observación. Lo que los científicos han encontrado en Niágara en marzo de 2026 no es una anomalía pintoresca, no es una rareza hidrológica, no es una curiosidad para titulares de fin de semana. Es una señal de fallo estructural en uno de los paisajes más visitados, fotografiados y explotados de la Tierra. La mañana en que lo detectaron fue el 3 de marzo de 2026. A las 6:17 de la mañana, hora del este, una revisión rutinaria de telemetría en una estación de monitoreo próxima a Go Thailand registró una discrepancia de caudal que no debería existir. Los datos de descarga aguas arriba no coincidían con el volumen observado sobre las crestas de American Falls y Horseshoe Falls. Faltaba agua, no unos pocos miles de litros dispersos por ruido instrumental, no una desviación admisible atribuible al viento, a la temperatura, a la espuma o a una lectura defectuosa. Faltaban 2,3 millones de galones por hora, más de 8,7 millones de litros cada 60 minutos, un vacío hidráulico de aproximadamente 3.200 galones por segundo, lo bastante como para llenar una piscina olímpica en menos de medio minuto. Lo bastante como para obligar a un ingeniero veterano a detener la rutina, extraer el conjunto de respaldo, comprobar el tercer registro independiente y llamar a su supervisor a las 6:22. En infraestructuras críticas, nadie hace esa llamada a esa hora porque sí. A las 7:45 ya se estaba coordinando una evaluación conjunta entre ingenieros, especialistas en flujo y responsables binacionales del sistema del Niágara. Para entonces ya estaba claro que aquello no encajaba con la gestión autorizada de derivaciones hidroeléctricas, ya de por sí enorme, que desde mediados del siglo XX reduce de manera controlada el caudal natural que pasa por las cataratas. Niágara no es un mecanismo salvaje e intacto. Es un sistema administrado, negociado, regulado al detalle. Hay cifras mínimas de agua que deben pasar por la cresta durante ciertas horas para conservar el aspecto monumental del salto. Sí, existe una cantidad legal de belleza hidráulica. Incluso con todo eso, las cuentas no cerraban. El agua entraba en el sistema y no salía donde la física, la topografía y décadas de observación decían que debía salir. A las 9:15, unidades de radar de penetración terrestre y equipos de prospección subsuperficial se dirigían a varios puntos del desfiladero. Para el mediodía, la palabra que nadie quería pronunciar en voz alta ya circulaba en comunicaciones oficiales. Infiltración subsuperficial. El agua se estaba yendo hacia abajo. La pregunta inmediata era brutalmente simple. ¿Dónde? La segunda era peor. ¿Qué estaba destruyendo en su camino? Para entender por qué este dato es inquietante, hay que apartarse de la postal. Niágara parece permanente, porque la escala intimida, porque la masa de agua, el rugido, la nube blanca y la vibración del aire construyen una ilusión de invulnerabilidad. Pero desde el punto de vista geofísico, las cataratas son un frente de erosión en movimiento, una frontera entre roca competente arriba y materiales más vulnerables abajo, un mecanismo de colapso lento mantenido durante milenios por el peso del agua, la fracturación, el hielo, la disolución química y la gravedad. No estamos contemplando un monumento inmóvil, estamos contemplando un accidente geológico activo. La clave está debajo. La escarpa del Niágara forma parte de una estructura regional gigantesca compuesta en gran medida por dolomías y calizas depositadas hace unos 430 millones de años durante el Silúrico. Es roca vieja, dura en apariencia, resistente en superficie, pero la caliza tiene una debilidad que en geología nunca deja de cobrar su deuda. Se disuelve. El agua meteórica enriquecida con dióxido de carbono forma ácido carbónico débil. Parece poca cosa, pero no necesita violencia, necesita tiempo. Y el tiempo geológico siempre gana. Ese ácido penetra por juntas, microfisuras, planos de estratificación, fracturas antiguas y porosidad heredada. Agranda conductos, conecta huecos, vacía soportes. Convierte una masa rocosa, aparentemente compacta, en una arquitectura hueca. El nombre técnico es karstificación. El resultado visible, cuando llega, son cavidades, subsidencias, hundimientos y colapsos que suelen aparecer demasiado tarde para quien los pisa. Eso es lo que hace que este episodio sea tan inquietante. No es una erosión que se pueda mirar a simple vista desde un mirador. No hay una lengua de lava, no hay una columna de humo, no hay una grieta cinematográfica abriéndose ante las cámaras. Aquí la destrucción ocurre por sustracción. La roca
pierde material disuelto, el agua lo transporta, la estructura se debilita desde dentro. Cuando la superficie por fin responde, el proceso profundo lleva mucho tiempo ocurriendo. Entre el 3 y el 9 de marzo, los equipos de prospección detectaron una red de vacíos y zonas alteradas bajo el suelo del destinadero, y lo que es más delicado, bajo sectores próximos a las líneas de cresta y a las plataformas de infraestructura turística. Algunas de esas cavidades presentaban dimensiones verticales de varios metros, otras parecían enlazarse con sistemas de fracturas y huecos ya conocidos bajo Go Thailand. Dicho de otro modo, durante años, millones de visitantes han caminado sobre un techo rocoso cuya solidez era más aparente que real. Bajo ese techo, el agua estaba trabajando. La frase empleada por una de las científicas que revisó los datos preliminares fue medida, casi fría, extensamente comprometido. En el idioma de la ciencia, eso suele equivaler a una alarma contenida. Significa que el sistema no muestra un defecto aislado, sino una pérdida de integridad distribuida. Significa que el daño ya no es local. Significa que la pregunta no es si existe un problema, sino cuánto margen queda antes de que el problema se manifieste en superficie. Hay otro elemento que vuelve este escenario aún más tenso. El caudal perdido no parece estático. Los sensores colocados en sectores activos registraron presiones compatibles con agua en movimiento, no con humedad atrapada o acuíferos estancados. Agua circulando a profundidad, agua a presión, agua que no solo aprovecha huecos antiguos, sino que los agranda. Cada hora de infiltración a este ritmo significa más caliza en disolución, más soporte retirado del subsuelo, más transferencia de masa desde la cimentación del paisaje hacia el río que corre aguas abajo. Y aquí conviene detenerse en una idea incómoda. La civilización moderna ama construir sobre supuestos de permanencia. Convertimos acantilados en paseos, gargantas en miradores, bordes de erosión en economías completas. Vendemos la ilusión de estabilidad porque necesitamos hoteles, redes eléctricas, carreteras, pasarelas, muelles, ascensores, estaciones de observación, centrales y calendarios turísticos. Pero la geología no firma contratos con ciudades ni con ministerios. La roca que sostiene una barandilla no sabe cuánto factura una región. El agua no reduce su agresividad porque haya dos países, millones de visitantes y una industria entera viviendo del encuadre perfecto. Lo que los científicos han encontrado ahora, en realidad no empieza en 2026. Solo se vuelve imposible de ignorar en 2026. Niágara lleva retrocediendo desde el final de la última glaciación. Hace unos 12.000 años, el frente de las cataratas estaba varios kilómetros más al norte, cerca de Queenstown y Lewiston. Desde entonces ha ido excavando su garganta hacia el sur, metro a metro, siglo tras siglo, arrancando la roca del borde y socavando la base. Esa retirada histórica fue medida ya en el siglo XIX por geólogos que comprendieron algo esencial. Las cataratas no son un objeto, son un proceso. Hubo avisos. En 1842, los estudios de campo ya apuntaban a una tasa de retroceso notable. En 1891, un gran desprendimiento en el sector de American Falls recordó con violencia que la cornisa no era invencible. Decenas de miles de toneladas cedieron de golpe. El estruendo se oyó como una detonación geológica. El turismo siguió, la industria siguió, el agua siguió. Y la memoria institucional hizo lo que suele hacer cuando una catástrofe no destruye todavía el modelo económico. La archivó. Después llegó uno de los episodios más extraños y reveladores de la historia moderna del lugar. En 1969, el cuerpo de ingenieros desvió completamente el flujo de American Falls mediante una ataguía temporal. La catarata quedó seca. El público vio algo que no debía ver: el esqueleto rocoso, el talud de Verrubios, la anatomía desnuda del colapso potencial. Los especialistas estudiaron la pared, los bloques acumulados y la estabilidad del conjunto. Propusieron anclajes, drenajes y seguimiento. Lo más importante no era lo que podían reparar, era lo que admitían sin decirlo de forma cruda. La estructura ya mostraba fragilidades profundas que ninguna intervención podía abolir, solo gestionar. Ese es el verdadero eco del pasado. Cada generación cree haber heredado una maravilla natural estable. Cada generación descubre, tarde o temprano, que en realidad heredó un equilibrio temporal. Y ahora, en marzo de 2026, ese equilibrio parece haber cruzado otro umbral. Las cifras que han circulado en resúmenes técnicos y filtraciones parciales hablan de decenas de anomalías subsuperficiales a lo largo de varios kilómetros del desfiladero. En lenguaje geológico, anomalía puede ser un eufemismo elegante para designar un vacío, una zona fracturada o un volumen de roca cuya respuesta ya no corresponde a un sólido sano. Varias de esas anomalías se sitúan cerca de infraestructura crítica de observación y tránsito. Algunas están asociadas a sectores donde el agua a presión parece estar abriendo camino.
Una fractura principal, descrita en documentos preliminares, correría paralela a una zona de cresta a poca profundidad relativa, longitud de cientos de metros. Apertura medida en pulgadas, sí, pero suficiente para que por ella se pierda una fracción significativa del caudal no contabilizado. Ese detalle es el que hiela la sangre a cualquier hidrogeólogo serio. Porque una fractura abierta bajo una catarata no es simplemente una grieta, es una vía de transferencia de energía. El peso del agua sobre la estructura superficial es colosal. La carga hidráulica alimenta la infiltración acelera la disolución agranda la vía captura más flujo, el sistema se retroalimenta. No se trata de una herida pasiva, se parece más a una falla en expansión. Y sin embargo, por encima de esa mecánica sombría, la escena visible sigue siendo casi idéntica a la de siempre. La cortina de agua cae, la niebla asciende, las cámaras disparan, los visitantes se abrazan con impermeables de colores, los ascensores suben y bajan, las luces se encienden de noche. El gran truco de los desastres geológicos lentos es precisamente ese. El paisaje sigue pareciendo normal hasta muy cerca del momento en que deja de serlo. Eso obliga a hacer una lectura más amplia. Niágara no es solo una atracción, es una pieza de infraestructura transfronteriza. El sistema regula energía, transporte, turismo, empleo, imagen y suministro regional. Cuando una roca falla bajo un sitio así, no falla únicamente una cornisa, falla una red de supuestos administrativos, económicos y psicológicos. Falla la idea de que se puede seguir explotando un borde activo como si fuera un decorado. En los debates científicos de estos días hay matices, pero no consuelo. Algunos especialistas sostienen que la infiltración actual podría ser una aceleración de procesos de largo plazo sin derivar en un colapso inminente. Otros advierten que, si el ritmo observado se mantiene durante meses, podrían aparecer expresiones superficiales mensurables, subsidencias localizadas, desestabilización de tramos de cresta, fallos de plataformas, hundimientos parciales. Ninguno de los dos campos ofrece una versión tranquilizadora, porque ambos aceptan el punto central. El sistema se ha salido de su línea base. El comportamiento actual es anómalo, y el mecanismo que lo impulsa no se corrige solo. Lo que los científicos han encontrado bajo Niágara obliga a mirar la catarata como se mira un glaciar que se agrieta o una ladera volcánica que empieza a inflarse, no como un icono inmortal, sino como una estructura en tensión. La pregunta ya no es únicamente cuánto agua desaparece, la pregunta es cuánta roca ha dejado de estar realmente ahí. Y la historia enseña que los lugares célebres suelen recibir atención solo cuando la amenaza ya se vuelve visible para el visitante. Antes de eso, las señales viven en gráficas, anomalías, perfiles de radar, informes preliminares, reuniones cerradas y frases burocráticas cuidadosamente diseñadas para no parecer pánico. Pero la Tierra no espera a que la redacción esté lista. La Tierra actúa según sus propios tiempos, y esos tiempos, cuando se aceleran, pueden pasar de milenarios a humanos sin pedir permiso. Ahora mismo, bajo el estruendo constante de Niágara, hay agua desplazándose por donde no debería. Ahora mismo, la caliza vieja del Silúrico está siendo atacada por el agente más paciente y más subestimado de la geología, el agua ligeramente ácida, persistente, presurizada, repetitiva. Ahora mismo, las mediciones indican que el sistema está perdiendo masa, soporte y certidumbre. Y lo más inquietante de todo es que este tipo de crisis no necesita un gran instante inaugural, no necesita una explosión, solo necesita suficiente tiempo sin intervención efectiva. Durante 12.000 años, las cataratas han ido negociando con la gravedad, con el hielo, con la química y con su propia arquitectura interna. Durante décadas, la ingeniería moderna ha intentado gestionar ese diálogo sin admitir del todo lo cerca que estaba la roca de imponer sus condiciones. Marzo de 2026 puede ser recordado como el mes en que esa negociación dejó de ser silenciosa, el mes en que el subsuelo, por fin, empezó a cobrar atención, el mes en que el gran espectáculo del agua reveló que la verdadera historia no estaba cayendo por delante de la cresta, sino abriéndose por debajo. Los paralelismos históricos importan porque las catástrofes rara vez llegan sin ensayo. Llegan después de una larga secuencia de advertencias mal interpretadas, informes reducidos a archivo, presupuestos aplazados y una confianza casi religiosa en que todavía aguanta. Eso ocurrió en laderas que terminaron deslizándose sobre pueblos enteros. Ocurrió en presas donde pequeñas filtraciones precedieron a fallos mayores. Ocurrió en ciudades construidas sobre karst que ignoraron durante décadas subsidencias pequeñas hasta que el suelo abrió cráteres bajo carreteras, viviendas y estaciones de bombeo. Y puede estar ocurriendo aquí, bajo una catarata que el imaginario colectivo confunde con permanencia porque lleva toda una vida viéndola en postales.
La historia geológica de Niágara no es una línea tranquila, es una secuencia de ajustes violentos separados por largos periodos de aparente normalidad. El gran desprendimiento del siglo XIX no fue un accidente aislado, sino una manifestación visible de una mecánica profunda que nunca se detuvo. El desvío artificial de 1969 no fue una excentricidad técnica, sino una admisión tácita de que la estructura requería examen porque la roca ya no inspiraba confianza plena. La diferencia en 2026 es que ahora el problema no está limitado a un talud visible o a un bloque inestable que puede anclarse. Está en la fontanería secreta del paisaje. Está en la red por donde el agua se infiltra, disuelve, arrastra y debilita. Está en los lugares donde ninguna fotografía turística alcanza. Y cuando el problema es subterráneo, el coste humano suele llegar primero en forma de incertidumbre. No de escombros todavía, sino de preguntas sin respuesta. ¿Qué cierro? ¿A quién aviso? ¿Cuánto oculto para no hundir la temporada? ¿Cuándo una precaución razonable se convierte en una admisión pública de que el sitio más emblemático de la región ya no es confiable del todo? Esas decisiones no ocurren en laboratorios, ocurren en oficinas municipales, en reuniones de emergencia, en llamadas entre administraciones que comparten frontera, ingresos, responsabilidad legal y un miedo común a pronunciar la palabra equivocada. En Niagara Falls, Nueva York y en Niagara Falls, Ontario, la vida cotidiana no se parece a la de una postal aérea. Se parece más a una economía de bordes estrechos, sostenida por la certeza de que siempre habrá agua, ruido, turistas y fotografías. Camareros, conductores de autobús, personal de hoteles, empleados de mantenimiento, guías, marineros, vigilantes, operadores de ascensor, limpiadores, pequeños comerciantes, repartidores, técnicos de centrales, todos dependen de una geología que jamás les pidió consentimiento. Y cuando esa geología cambia de ritmo, toda esa red humana empieza a temblar, incluso antes de que la roca lo haga. Piensa en una propietaria de un pequeño alojamiento familiar en River Road. Lleva más de 20 años recibiendo parejas de luna de miel, familias agotadas, jubilados, grupos escolares. Ha sobrevivido a cierres fronterizos, temporadas flojas, inflación, casinos, obras, desvíos y tormentas. Lo que nunca había contemplado seriamente era la posibilidad de que el propio atractivo central pudiera entrar en fase de fragilidad operacional. No algún día, no como abstracción geológica, sino ahora, con reuniones cerradas, con rumores de inspecciones extraordinarias, con funcionarios observando barandillas, accesos y plataformas con una seriedad nueva. Para alguien así, el colapso no empieza con una grieta visible, empieza cuando suena el teléfono y una reserva pregunta si la zona seguirá abierta la semana siguiente. En el lado canadiense, un operador veterano de embarcaciones turísticas conoce el comportamiento del río mejor que muchos visitantes que creen conocerlo por haberlo visto 3 veces. Sabe leer remolinos, niebla, color del agua, reacción del viento. No necesita una rueda de prensa para notar cuando las instrucciones cambian. Un muelle sometido a revisión especial, un acceso limitado por tiempo, una inspección repetida donde antes bastaba una, un sector declarado fuera de servicio por evaluación adicional. En infraestructura, esas expresiones son señales tan elocuentes como una sirena. Y luego están los científicos, no como bloque anónimo, sino como personas atrapadas entre la disciplina y el vértigo. Imagina una hidrogeóloga revisando perfiles de presión entrada la noche, sabiendo que cada serie temporal confirma lo mismo, el flujo subterráneo no disminuye. Imagina un especialista en georradar comparando el nuevo barrito con el de días anteriores y descubriendo que un reflector asociado a vacío o fractura ha cambiado apenas unos centímetros. En geología de estabilidad, unos centímetros pueden ser una eternidad o una cuenta atrás. Imagina a 3 expertos negándose a firmar un borrador preliminar no porque los datos sean débiles, sino porque sus implicaciones son demasiado fuertes para ser reducidas a una fórmula tranquilizadora. Ese es el coste humano más difícil de comunicar, vivir con datos alarmantes que todavía no autorizan una frase concluyente, pero ya impiden dormir con normalidad. La ciencia de riesgos no trabaja con certezas cómodas, trabaja con umbrales, probabilidades, escenarios, tasas de crecimiento y ventanas de intervención. Y en Niágara, la ventana parece estrecharse al mismo tiempo que la conversación pública intenta no mirar demasiado de cerca. Las consecuencias materiales de un deterioro prolongado serían enormes. Si las zonas de observación situadas sobre anomalías activas tuvieran que cerrarse por precaución, la imagen internacional del lugar cambiaría de inmediato. No haría falta un gran derrumbe para desencadenar el impacto económico. Bastaría con perímetros más amplios, barreras, carteles de acceso restringido, reducción de aforo, suspensión de recorridos inferiores, cancelación temporal de embarcaderos y revisión de pasarelas.
En un sitio que recibe decenas de millones de visitantes al año, un pequeño porcentaje de caída en afluencia se traduce en pérdidas de cientos de millones. Y la caída no sería lineal, sería psicológica. El turismo masivo tolera colas, lluvia y precios abusivos. Tolera mucho menos la sospecha de que el suelo bajo la experiencia puede no ser estable. El golpe energético también importa. Las derivaciones y centrales asociadas al sistema del Niágara forman parte de una matriz eléctrica crítica para ambos lados de la frontera. Cualquier modificación en la gestión del caudal, cualquier necesidad de cambiar prioridades entre seguridad geotécnica, flujo escénico y producción hidroeléctrica reabriría tensiones técnicas y políticas que llevan décadas enterradas bajo la apariencia de normalidad operativa. Porque una cosa es administrar la belleza de una catarata, otra muy distinta es hacerlo mientras el subsuelo muestra signos de fallo progresivo. Y hay una capa aún más profunda del problema. Niágara no es un accidente aislado en un vacío geológico. Está conectado a una gran estructura regional. Si el punto de descarga más famoso del sistema está mostrando aceleración de karstificación, subsidencia potencial y reorganización del flujo subterráneo, la pregunta no termina en las cataratas. Se extiende a taludes, cimentaciones, conducciones, tomas de agua, obras ribereñas y sectores urbanos apoyados en la misma lógica litológica. No significa que toda la región vaya a hundirse, significa algo más serio desde el punto de vista técnico, que quizás se ha dado por estable una base cuyo comportamiento real estaba siendo subestimado. Eso es lo que vuelve este episodio tan peligroso desde el punto de vista de gestión del riesgo. El público imagina un desastre como una imagen única y definitiva, un colapso, una nube de polvo, una sirena, un cierre. Pero los grandes fallos de infraestructura naturalizada suelen desplegarse por fases. Primero, la anomalía estadística, luego, la verificación instrumental, después, la discrepancia entre agencias, más tarde, las filtraciones a la prensa, los documentos incompletos, las frases deliberadamente vagas. Después vienen las restricciones puntuales, el aumento de inspecciones, la activación de presupuestos de contingencia, la contratación urgente de estudios complementarios. Solo al final, si nadie corrige la trayectoria o si el proceso ya va demasiado avanzado, llega la imagen que todo el mundo reconoce como desastre. Para entonces, el desastre lleva semanas, meses o años existiendo. Y aquí aparece el verdadero reloj en marcha. Si la infiltración se mantiene en el orden observado, la roca no descansa. Cada hora cuenta. Cada jornada sin reducción del flujo perdido es una jornada en la que el sistema sigue retirando material del subsuelo. Cada semana aumenta la dificultad de cualquier sellado o estabilización. Las soluciones posibles existen sobre el papel: inyecciones de lechada, drenajes de alivio, refuerzo localizado, rediseño de cargas, limitación de accesos, monitorización en tiempo real de alta densidad, campañas sísmicas de detalle, modelización hidrogeológica acoplada. Pero ninguna de esas soluciones es instantánea, ninguna se implementa en silencio, ninguna sale barata, y ninguna puede prometer restaurar la roca a su estado anterior, porque la roca anterior ya no existe. Ese punto merece ser repetido. No estamos hablando de reparar una tubería, estamos hablando de intervenir en una masa rocosa de cientos de millones de años que ha perdido material por disolución bajo un régimen hidráulico extremo. Puedes ralentizar, puedes contener, puedes redistribuir cargas, puedes cerrar zonas y comprar tiempo. Lo que no puedes hacer es obligar al subsuelo a olvidar lo que el agua ya le hizo. En las próximas semanas, si este escenario siguiera evolucionando, las autoridades tendrían que escoger entre tres caminos igualmente impopulares. El primero, minimizar el lenguaje, mantener la actividad casi intacta y confiar en que la monitorización permita anticipar cualquier aceleración crítica. Es la opción políticamente cómoda y geotécnicamente arriesgada. El segundo, reconocer la magnitud de la incertidumbre, ampliar zonas de exclusión y asumir el golpe económico inmediato a cambio de reducir exposición humana. Es la opción prudente y políticamente dolorosa. El tercero, intentar una intervención rápida, visible y técnicamente agresiva en un sistema transfronterizo donde cada decisión afecta a caudales, energía, turismo, financiación y responsabilidad legal. Es la opción más compleja y probablemente la única compatible con un deterioro sostenido. Lo inquietante es que todas ellas dependen del mismo factor, tiempo. Y el tiempo, en una roca que se disuelve con agua a presión, no es neutral. El tiempo juega para la fractura. Si alguna lección deja la historia de desastres naturales y tecnológicos, es esta. La fase más peligrosa no siempre es la del impacto, sino la de negación administrada, el periodo en que las instituciones saben bastante para preocuparse, pero no lo suficiente para hablar con claridad, el periodo en que la población sigue acudiendo con normalidad porque la imagen visible no ha cambiado, el periodo en que las decisiones más importantes se toman en documentos que nadie fuera de un círculo reducido ha leído.
Ese periodo es exactamente el que vuelve vulnerables a las sociedades modernas, no por falta de ciencia, sino por exceso de confianza en que todavía queda margen. Ahora mismo, Niágara sigue rugiendo, sigue pareciendo eterna. Sigue ofreciendo la misma coreografía de vapor, trueno y luz que ha seducido a generaciones enteras. Pero bajo esa continuidad visual hay otra narrativa, una narrativa de vacío creciente, de soporte menguante, de agua desviándose a corredores oscuros, de roca transformada poco a poco en ausencia. La catarata que el mundo cree conocer puede estar entrando en una fase distinta de su historia física, una fase menos fotogénica, mucho más peligrosa. La advertencia final, no solo para quienes viven o trabajan allí, es para cualquiera que confunda monumentalidad con estabilidad. Los paisajes más célebres del planeta suelen ocultar procesos lentos cuya escala temporal los hace casi invisibles para la política y para el turismo. Pero la Tierra no distingue entre un barranco remoto y una maravilla mundial. Si una estructura falla, falla. Si una fractura crece, crece. Si el agua encuentra camino, lo amplía. Y cuando la superficie finalmente revela lo que el subsuelo llevaba meses diciendo, la sorpresa pública suele ser directamente proporcional al tiempo que se pasó ignorando las señales. Por eso hay una llamada a la acción que no admite cinismo, exigir transparencia total sobre los datos, exigir publicación íntegra de los informes geotécnicos e hidrogeológicos, exigir mapas de riesgo claros, monitorización abierta, protocolos de cierre comprensibles y auditorías independientes. Exigir que la protección de vidas humanas pese más que la protección de una temporada turística o de una narrativa de normalidad. Y sobre todo, aprender a mirar los grandes paisajes con la humildad que merecen, no como decorados inmortales, sino como sistemas físicos activos, capaces de sostenernos durante siglos y de recordarnos, en el peor momento, que nunca nos debían esa estabilidad. Porque si 2,3 millones de galones por hora están desapareciendo bajo Niágara, entonces lo que se está perdiendo no es solo agua. Se está perdiendo certidumbre, se está perdiendo roca, se está perdiendo tiempo. Y en catástrofes de subsuelo, el tiempo es exactamente lo que casi siempre descubrimos que no teníamos tanto como creíamos.